Existen algunas declaraciones básicas. Por ejemplo, sí, no, basta, te amo, perdóname, te perdono, me perdono. Estas declaraciones son muy importantes porque cuando declaramos, el mundo relacional cambia. Por ejemplo, cuando tú te casaste y dijiste sí, en el instante que dijiste sí, tu mundo cambió. No es lo mismo quién eras antes de decir sí que ahora después de decir sí. Esa sencilla palabra cambia completamente el mundo. Algunos para bien, otros para mal. Otra declaración importante es la declaración de la dignidad. La declaración de basta, hasta aquí. Muchos de nosotros en nuestro vivir cotidiano estamos en relaciones que no nos hacen bien o estamos en actividades que no nos están permitiendo conectar a plenitud con la vida. Y hay un momento donde es importante decir basta, hasta aquí. Ese basta no solamente se piensa, es importante decirlo. Y en la relación con los otros, tú tienes el derecho de decir basta. No te permito más que me hables de esta forma. O cuando tú dices basta, tú puedes decir basta, hasta este momento tengo esta actitud. Hasta este momento me comporto de esta forma. El basta es una declaración muy importante y muchos de nosotros no decimos basta y andamos por la vida aguantando, haciendo silencios, no utilizando nuestro lenguaje para dignificar nuestro ser. Pregúntate cuántos bastas necesitas decir en este momento para comenzar a hacerte cargo. La declaración del perdón es otra declaración fundamental, que además tiene 3 dimensiones. Me perdono, te perdono o perdóname. No es lo mismo pensarlo que decirlo. La declaración es muy potente porque tú lo dices y la relación entre esos dos comienza a ser diferente. Pregúntate, cuando alguien te da las gracias por lo que haces cotidianamente, ¿no empiezan a pasar cosas diferentes en ti? Esas palabritas que parecieran ser pequeñas realmente cambian nuestra relación. Te invito a que explores cómo estás con tu mundo declarativo. ¿Cuántas declaraciones te están faltando por hacer hoy en día para tener relaciones diferentes? Voy a pasar a otro acto lingüístico, con el objetivo que podamos diferenciarlos. Y lo que siempre te digo, no me interesa que te lo aprendas. Lo que quiero es que vayas mirándote y reflexionando para solo en la reflexión poder actuar y hacer cosas diferentes que te permitan una vida más plena. Voy a hablarte de los juicios. Y los juicios son fundamentales. Empiezo diciéndote que dejes de tenerle miedo a los juicios. En nuestro mundo cotidiano, cada vez que decimos juicios, creemos que no debemos enjuiciar. De hecho, utilizamos esta palabra. Tú eres muy prejuiciosa, como que si el juicio fuese algo inadecuado. Resulta que el juicio es inherente a nosotros. Es imposible que no hagas juicios. El juicio no es otra cosa que interpretar. Recuerda, todos tenemos una historia y según esa historia, nosotros vamos asimilando lo que pasa a nuestro alrededor. Cuando tú haces un juicio, no es otra cosa que interpretar lo que está sucediendo. En este momento, tú que estás escuchando, tienes juicios acerca de mí, acerca de lo que estoy diciendo, acerca de cómo lo estoy diciendo.
Estás haciendo juicios si estás además mirando acerca de este espacio. El juicio es natural. No es otra cosa que la interpretación que tú haces acerca de lo que estás percibiendo. Así que bienvenidos los juicios. Ahora, cuando hablamos, el juicio, a diferencia de la afirmación, no es verdadero ni falso, porque como es una interpretación, es lo que tú piensas acerca de algo. Y por lo tanto, cada juicio es valioso. Tú puedes decir, el juicio de María me agrada porque se parece al mío, y el juicio de Pedro no me agrada porque es distante a mi juicio. Y eso está bien, así son las relaciones interpersonales. Lo que pasa es que si tú crees que un juicio es una verdad, allí vas a empezar a entrar en conflicto. Voy a darte un ejemplo. Si yo digo, en este salón hace mucho frío, y Alejandro dice, en este salón hace mucho calor, hace frío, hace calor. Esa danza comunicacional ya no empieza a ser tanta danza, sino una lucha. Hace frío, hace calor. Hace frío, hace calor. Y nosotros cuando conversamos no queremos luchar. La conversación debe ser tranquila, relajada, fluida. Como bailar, como danzar. Entonces, los juicios no son verdaderos o falsos. Todos los juicios son válidos. Ahora, el que haga el juicio, tú le entregas una autoridad y es subjetiva. Tú subjetivamente le entregas autoridad a una persona o a otra para hacer juicios. ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿A quién le estás entregando autoridad? Nosotros de niños le entregamos toda la autoridad a nuestros padres. Y si nuestro padre hizo un juicio, cualquiera que sea, ese juicio le dimos autoridad y nos marcó emocionalmente. Entonces, si a mí me dijeron de pequeña, mira, ella es tan torpe como su tía, ese juicio para mí es verdad. Y desde allí me muevo y ando por la vida creyéndome torpe. Pues no. Empieza a revisar qué juicios te hicieron y cuáles compraste y con cuáles andas en tu vivir diario, creyendo cosas de ti que no necesariamente son verdades. Y es un buen momento para revisar esos juicios y comenzar a hacer juicios diferentes que te edifiquen y que tengan una imagen de ti diferente. Voy a hacer una comparación entre juicios y afirmaciones para que veas la diferencia. Si yo digo, tomo el mismo ejemplo, en este salón hace frío, eso es un juicio, porque hace frío para mí, no hace frío para Alejandro y probablemente para otro está súper bien. Ahora, si yo introduzco aquí una afirmación y digo, en este salón la temperatura es de 18 grados centígrados. Cuando yo digo es de 18 grados centígrados, en ese momento estoy haciendo una afirmación. Porque tú, yo o cualquiera que pase puede ir al aire acondicionado y darse cuenta que dice 18 grados. Es decir, la afirmación va a hechos concretos. El juicio va a mi interpretación de lo que está sucediendo. Vamos a agarrarlos todos juntos para entender qué es lo que quiero decir y para qué estamos hablando de estos actos lingüísticos. Cuando tú hablas y hablas solamente desde los juicios, probablemente vas a estar en una relación con el otro conflictiva, creyendo que tu verdad es la verdad absoluta y probablemente descalificando la verdad del otro. La invitación es que tú utilices los juicios y los fundamentes con afirmaciones. Si estás en tu empresa y tú dices, José, es que tú eres un impuntual, ser impuntual es un juicio.
Sin embargo, José puede decir, yo no soy impuntual. Como él tiene una historia de vida diferente a la tuya, llegar 10 minutos tarde para él es pulcra puntualidad. ¿Cómo hacemos para organizarnos? Vamos a hechos concretos. Fíjate, José, el lunes tú te comprometiste conmigo a llegar a las 7 de la mañana. Y cuando vamos a nuestro registro, vemos que llegaste a las 8 de la mañana. El martes tenías que estar en una actividad a las 8 y llegaste a las 9. El miércoles nos comprometimos a estar a las 6 de la tarde y llegaste a las 6:15. Fíjate que en 5 días de compromiso, en 3 oportunidades, has llegado a una hora diferente a la establecida. Eso me hace pensar a mí que tú eres un impuntual. ¿Puedes ver la diferencia? Cuando tú estás hablando con afirmaciones, tú puedes fundamentar ese juicio y el otro puede comprender por qué tú dices lo que dices. Y puede entonces mirarse y apropiar esos horarios para entonces hacer cosas diferentes, convertirse en una persona diferente y comenzar a ser puntual si llega a la hora precisa. ¿Ven la diferencia entre hacer un juicio y hacer una afirmación? Yo creo, y este es un juicio, que muchos de nosotros cuando nos estamos comunicando hablamos con juicios y fundamentamos los juicios con otros juicios. Entonces pasamos la vida en una lucha. Mira la diferencia entre afirmar, hacer declaraciones y hacer juicios. Cuando tú ves esa diferencia, vas a poder hablar con todos los actos lingüísticos y tu conversación va a ser mucho más efectiva. Entonces, te invito a que estés atento a cómo estás hablando. ¿Hablas básicamente con juicios? Cuando hablas con juicios, ¿los fundamentas? Cuando estás haciendo juicios, ¿estás revisando a quién le das esa autoridad? Porque eso es otro punto. Resulta que le das autoridad a todo el mundo. Entonces, como estás escuchando el juicio de cada quien, al final nunca estás satisfecho, porque no podemos complacer a todo el mundo. Escucha el juicio de cada uno, valídalo, fundamentalo, mírate y tú decides a quién le vas a dar autoridad. Hasta ahora hemos conversado acerca del hablar. El hablar valida la escucha. Hablamos para ser escuchados. Cantamos por cantar, porque te gusta cantar. Sin embargo, cuando hablamos para algo. Pregúntate cómo estás hablando. A veces te quedas pensando que el otro no te escucha porque no sabe escuchar, y eso puede pasar. Es mucho más probable que cuando estés hablando no estés utilizando los actos lingüísticos bien fundamentados para que tu hablar genere una escucha efectiva. Hasta ahora hemos hablado de los 3 actos lingüísticos. Vamos a concluir. El hablar es importante. De ti depende que el otro te escuche. También depende del otro, de su manera de escuchar. Sin embargo, aquí lo que importa es que tú te mires y puedas evaluarte. ¿Cómo estás hablando? ¿Reconoces las afirmaciones? Cuando hablas, reconoces la responsabilidad social de afirmar verdaderamente. ¿O andas por allí, por el mundo, haciendo afirmaciones falsas que quiebran la confianza que los otros te tienen? Las declaraciones necesarias para establecer relaciones humanas mucho más emotivas, llenas de significado. ¿Cuáles son esas declaraciones que te falta por hacer? Y los juicios son las interpretaciones que tú haces de lo que está sucediendo. Los juicios no son verdades ni mentiras. Todos los juicios son bienvenidos mientras estén fundamentados. Revisa a quién le estás dando autoridad cuando te hace juicios. Y con todo eso puedes empezar a evaluar
cómo estás conversando. Gracias por estar acá profundizando en las relaciones humanas. Esto es Conexiones Profundas con Gaby Mesa. Sígueme en Instagram, @GabyMesaBodyMind. Suscríbete a mi canal de YouTube, Gaby Mesa Body Mind.